les damos nuevamente la bienvenida para que continuemos en nuestro proceso que estamos llevando a cabo poco a poco, que es a nivel introductorio, sobre lo que es la educación interior. En este caso, mi persona, Oscar, me toca en este día compartir con ustedes esta parte de la enseñanza, ya que nuestro director, Roberto Tejada, tuvo algunos asuntos de la institución que atender y vamos a estar así algunos días con algunos instructores. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a continuar con el proceso que venimos llevando y, bueno, ir suavemente introduciéndonos en lo que es esta enseñanza de la educación interior. El ir descubriendo que no nada más existe lo que aprendemos por fuera, lo que es la educación externa, sino que hay otro aspecto muy importante que es la educación interior y que lo que se busca es que nosotros llevemos un equilibrio. Es decir, el ser humano en general tiene una educación exterior, lo que aprendemos en la escuela, en la familia, en el trabajo, y es muy importante. Eso es lo que en cierta forma nos va formando personalmente para, bueno, obtener el pan de cada día. Pero ahora que estamos en estos estudios vamos descubriendo que existe otro tipo de educación que es muy importante y que muy poca gente conoce y sabe, y que implica un gran valor dentro de la persona, hablando internamente. El ser humano, como hemos estado revisando en las sesiones anteriores, se ha olvidado de que tiene pues un cuerpo físico, de que respira, de que está vivo, de que tiene órganos internos que traen ciertas funciones para cumplir algo muy importante dentro de esta máquina orgánica tan importante que tenemos. Esta máquina es tan perfecta que desgraciadamente pues el ser humano lo va perdiendo, lo va desconociendo y queda en el olvido, sin saber que, bueno, desde vidas anteriores, muchísimas atrás, pues estas personas, así como nosotros, tuvimos potenciales, capacidades muy importantes, dones, por llamarlo así, que como hemos estudiado en las sesiones anteriores, esto corresponde al alma. El alma que nos da la vida, el alma tiene todos esos atributos, esos dones, esas facultades que el ser humano ha perdido. Y así como lo hemos venido estudiando, hemos detectado suavemente cómo o por qué razón se ha perdido todas esas facultades que tenemos, esos tesoros de nuestra naturaleza interna. Ya vimos que, bueno, por la generación de los defectos, de las fallas, de los pecados, por llamarlo así, de los agregados psicológicos, de los yoes, etc. Todo ese tipo de defectos es lo que desafortunadamente a la humanidad ha venido acabando con el alma. Y hemos estado detectando poco a poco en ese despertar de la conciencia, que es el despertar de nuestra alma, de volverla otra vez a recuperar como era originalmente, pues vimos que por una falla de un aspecto, de un mal manejo de una energía tan importante, que es la energía sexual, que vamos a seguirla revisando, vamos a estarla detallando, es la energía más poderosa que existe en todo el universo. Ya platicamos, recordarán ustedes en sesiones anteriores también, que esta energía es la más poderosa porque lo vemos en la creación, cómo nosotros nacimos. Hay una creación tan importante. Eso es en el ser humano. Ahora en los animalitos, ¿cómo se da también esa creación, ese nacimiento de estos seres? Por más que la ciencia, como dijimos, la educación externa, intente y crea pues dispositivos, robots, todo lo que ustedes han conocido y saben, pues no pueden crear. Pongan de esos robots frente a frente y no se va a crear nada. Han hecho trabajos muy avanzados
sobre las clonaciones y se llegan a acercar, pero en realidad no generan una vida como nosotros fuimos creados por nuestro padre y nuestra madre. Entonces vemos que por esa unión de tipo sexual, pues nosotros surgimos, venimos aquí a este mundo, pero con ese gran desconocimiento. Y bueno, hemos estudiado a través de algunas culturas, incluso en los pasajes bíblicos, cómo debido a ese desconocimiento o a lo mejor desobediencia del uso de esa energía, pues se fueron generando los defectos, los agregados psicológicos. Ustedes recordarán pues la sesión anterior, que fue la ley del karma. La ley del karma nos está hablando precisamente de ese aspecto, que cuando uno no sabe utilizar correctamente esas energías que nosotros tenemos internamente, que son poderosísimas, empiezan a generar un problema. Veamos ahora los ejemplos. La energía nuclear, los reactores nucleares. Si alguien no sabe manejar ese tipo de equipos, de aparatos, de dispositivos, pues vean todo lo que genera una catástrofe, una explosión, todo lo que pasó en Chernobyl y ahora con el riesgo que hay con la guerra, que ustedes saben. Entonces, se necesita de alguien que sepa utilizar esos equipos, ese tipo de energía. Y si así lo vimos o lo estamos viendo con la energía nuclear, pues así sucede también con esta energía que crea un ser humano. Y que por ese que vimos pasaje histórico en el Génesis de Adán y Eva, cuando comen de ese fruto prohibido, en el cual por un mandato superior, que les dicen que no comerán de ese fruto, y viene el aspecto de la tentación, del aspecto que te engaña, y que caen desafortunadamente a Adán y Eva, y cometen el pecado que ya conocemos, ¿no? Entonces desde ahí empieza esa generación, porque fueron ellos expulsados del paraíso, porque en el paraíso se tenía todo. Ahí no había dolor, no había sufrimiento, todo era felicidad. Entonces, ¿ahora qué está buscando la sociedad? ¿Qué busca la humanidad ahora? Pues la paz, el amor, la sabiduría, etc. Y todo eso se ha perdido. Entonces, así como vemos en ese pasaje bíblico, también ellos fueron expulsados. Empezaron con dolor y sufrimiento. ¿Cuál es el mandato? Le dijo Dios a ella: tú tendrás a tus hijos con dolor y sufrimiento y los vas a parir de esa forma. Y le dijo al hombre: y tú tendrás que trabajar fuertemente para mantenerlos. Y entonces, pues es lo que vamos viendo en estos tiempos. Así es la vida, ¿no? Decimos, bueno, pues me caso, tengo mis hijos y tengo que trabajar fuertemente. Y por otro lado, la dama, la mamá, pues hacerse cargo de los hijos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos detectando suavemente esto, cómo el defecto se empieza a generar. Por eso fue una sesión inmediata anterior tan importante, la ley del karma, de saber cómo por ese mal manejo se empiezan a generar los defectos. Empieza una acción mecánica karmática en nosotros, que empiezan a suceder los problemas y se empiezan a repetir. Por eso estas leyes las vamos a estar estudiando dentro de estas 15 sesiones que comprende este ciclo. Por eso, bueno, aquí abrimos un paréntesis y les pedimos que, bueno, traten de no faltar, porque este ciclo de 15 sesiones son muy importantes, porque es la base, es el fundamento de esta educación. Como decíamos, nosotros tenemos que buscar un equilibrio. Ahorita desafortunadamente nos encontramos pues así, porque todo está pendiente hacia la educación exterior. Necesitamos de esta otra que estamos ahora conociendo, descubriendo, estudiando tranquilamente, para que poco a poco se logre ese equilibrio y se forme una educación integral, en el cual nosotros pues ya podamos ir desarrollando esos aspectos que dijimos, que son propias del alma,
esos tesoros de nuestra naturaleza y reactivarlos. Por eso las palabras tan sabias de Jesús cuando decía, vosotros fuisteis dioses, mas habéislo olvidado. Recordemos eso. ¿Por qué decían eso? Platón también lo comentaba. Vosotros fuisteis dioses, mas habéislo olvidado. Es decir, cuando nosotros hablamos de Dios decimos, bueno, ¿quién es Dios? Pues es un ser perfecto, ¿no? Incluso nosotros cuando cometemos un error o nos equivocamos y nos justificamos, decimos, bueno, pues es que soy humano y no soy perfecto, perfecto solo Dios, ¿no? Así decimos. Entonces, cuando estamos mencionando eso, tenemos ese concepto de que Dios es la perfección. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, que formamos toda la humanidad, tuvimos todas esas potencialidades. Pero ya lo vamos comentando. La generación de los defectos, la generación de esa ley karmática, han generado los defectos, han generado esos agregados psicológicos. Y por eso en estos estudios es muy importante conocer y estudiar sobre el defecto, sobre esos agregados psicológicos. Lo que en otras culturas como Egipto se conocían como los demonios rojos de Set. Vamos a ver más adelante misterios tan importantes como el de Egipto. Vamos a ver más leyes importantes como la ley de evolución, involución, de recurrencia, retorno, reencarnación. Y aquí lo importante, como decíamos, es que nosotros vayamos tranquilamente ligando todas estas sesiones para poder entender todo este fundamento de esta enseñanza. Muy importante también conocer grandes misterios. El día de hoy vamos a estudiar, nos vamos a ir introduciendo poco a poco a un misterio tan importante que son los sueños. Esto nos va a conducir para que de ahí podamos estudiar otros misterios, como los misterios de la muerte, que seguirán en sesiones a continuación, la siguiente sesión. Entonces, si nosotros vamos de alguna manera tranquilamente entendiendo este aspecto pues introductorio, porque cuando venimos a este tipo de enseñanza o de ciclo de estudio, pues ya queremos conocer todo, ya queremos saber todo. Y aquí les pedimos pues ser pacientes, no sacar conclusiones, ir suavemente entendiendo esto, porque esto lleva a un proceso muy interesante, que tenemos que ir otra vez reactivando, como dijimos. ¿Habéislo olvidado? ¿A qué se refería eso, Platón o Jesús? Que ese olvido precisamente vino por la falla o la generación de los defectos, el cual se va en un porcentaje los defectos eliminando, acabando con el alma, y entonces, pues, ¿qué queda de alma, no? Decimos que ahora, pues, una persona puede tener el 3% de conciencia o de alma y 97% de defectos. Imagínense qué situación tan compleja, ¿no? Entonces, ahora lo vemos, ¿no? ¿Cómo está la humanidad? Ya la humanidad está perdida, ya no hay alma. Ya lo acabamos de ver el sábado en las noticias, ahora lo que está de moda. Y no sé lo que haya pasado hace unos momentos, ¿no? Con las manifestaciones, pero vemos que ya la gente ya está deshumanizada, ya no tienen alma. Ya es muy fácil golpear, matar, y no importa si es del género masculino o del género femenino, con ciertos ideales y pues cuestiones políticas y lo que ustedes quieran agregarle a todo esto, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en ese punto. Aquí nosotros lo que debemos de detallar y ir encontrando a nosotros dónde está el problema, porque no se trata de corregir a los demás, se trata de descubrirnos a nosotros mismos. Eso es lo importante, porque observemos, nosotros somos muy finos y muy especialistas en criticar a los demás. ¿Sí lo ven, no? En el trabajo, en la escuela, hasta en la misma familia, con los papás, con los hermanos. Tan fácil criticar y todo. O sea, si dijéramos, vamos a escribir un libro o un cuaderno y vamos a poner los defectos de esta persona,
Yo creo que hasta nos faltaría más un cuaderno, un libro, ¿no? Pero si se te pregunta, a ver, critícate a ti mismo. ¿Cuáles son tus defectos, tus fallas? Pues empiezan, no, pues son muy poquitas. No, no tengo mucho, yo soy muy buena persona, soy buen ciudadano, tengo mi familia, soy responsable, tengo mi trabajo, incluso los domingos voy a misa y doy limosna. Entonces pensamos que somos blancas palomas, ¿no? Siendo que en realidad, internamente, hay una cantidad enorme de defectos, como dijimos, 97%, ¿no? Es un dato que, bueno, pues esos son los defectos, ¿no? Y el 3% es de la conciencia. ¿Y qué necesitamos nosotros? Pues despertar conciencia, eliminar todo esto que está haciendo daño. Porque aquí tenemos que ir comprendiendo, como vimos en sesiones al inicio, ¿no? Los defectos van dañando al cuerpo físico. Ya dijimos, esta máquina orgánica que tenemos cada uno de nosotros es poderosísima. Por eso fuimos dioses, porque éramos perfectos, teníamos facultades, atributos, etc. Pero desgraciadamente los defectos han venido mermando, acabando esto. ¿Sí lo vamos viendo? Entonces, ¿qué generan los defectos? Aquí lo más importante nosotros es saber qué generan los defectos en nosotros. Pues van generando poco a poco enfermedades. Nosotros culpamos a las personas de que todos nuestros achaques o nuestros males son por culpa de alguien, siendo que no nos damos cuenta que el problema está en nosotros. Por la ira, por la lujuria, por la vanidad, los celos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que el defecto de tanta ira y la personalidad que se va formando en cada uno de nosotros nos tacha o nos genera esa forma de ser. Y hay gente que dice, no, pues cuidado con esta persona, ni lo toques porque se enciende, ¿no? Y luego que él se siente orgulloso porque dice, bueno, salí igualito a mi papá o salí igual al abuelo, ¿no? Pero sin darse cuenta que ese defecto está acabando con él. Porque tarde o temprano esa persona ya tiene problemas físicos y se enferma, ¿no? Tiene el problema del hígado, de la vesícula, y culpan que a tal persona porque le hizo pegar un coraje o por lo que le dio un susto y le vino la diabetes y todo lo que nosotros vemos. Pero el defecto es el que está generando todo eso en cada uno de nosotros. Entonces el defecto tiene esa cualidad, generar enfermedades. ¿Qué hacemos cuando nos enfermamos? Pues acudimos al médico inmediatamente, ¿no? El médico nos da un tratamiento que muchas veces no lo queremos llevar o no lo llevamos también porque no, pues no me gustan las pastillas, no, que me duelen las inyecciones y no, me la pongo una vez y así como que medio lleva el tratamiento. Y el médico, ¿qué dice? Pues no se cura, pues es que ya era para que se hubiera curado. Está llevando el tratamiento, pues a veces sí, a veces no, pues ahí está el problema. Entonces, necesitamos de algo para curarnos y vemos que hay un problema. Ya que estamos recuperados, que ya pasamos ese asunto desagradable físicamente, ¿cómo queda nuestro cuerpo? Si decir, estaba en un inicio al 100% y viene una enfermedad, ¿a cuánto les gusta que queda? ¿Queda al 100% otra vez? No, ya bajó, 99, 98, depende de la gravedad de la enfermedad. Entonces, ¿eso qué va generando en el cuerpo físico? Pues debilitamiento, perdón, va cansando al cuerpo y viene lo que es la vejez, porque empieza a mermarse, ¿no? Ya vemos que a lo mejor un niño pequeño desde un principio se fue formando con mucha ira, mucho coraje, mucha cólera. Y ya a una edad de adolescente, pues ya es un rebelde, que pues ya ahí anda golpeando y ya anda medio matando, y ya cuando crece, pues ya hasta trae pistola y vean, o sea, es muy agresivo esa persona. ¿Qué pasa en su formación conforme van transcurriendo los años?
se va vegetando. Ya vemos que al rato ya se está encorvando, ya al rato ya tiene que usar bastón, ya hace movimientos lentos, ya tiene que usar aparatos especiales, etcétera, etcétera. Si vamos observando esto, cómo de una enfermedad empieza la vejez. Adelante. Y tarde o temprano, todo esto que sigue trabajando, porque los defectos no paran, eso están las 24 horas, los 365 días del año, porque no los vemos, no sabemos quiénes son, cómo son. Nosotros le culpamos a los demás, nosotros estamos bien, pero es por culpa de alguien. Entonces aquí viene el problema, que nos sorprende la muerte. Porque dicen, híjole, pues aunque tenía un carácter tan malo, pero era buena persona. O sea, nos sorprende el defecto, vean, tiene esas tres características: enfermedades, vejez y la muerte. Entonces, volviendo a este punto, es muy importante que detectemos esa importancia de cómo tengo que acabar con ellos, cómo tengo que disolverlos, cómo puedo solucionar, así como ir al médico y que me dé un tratamiento para que esto lo revierta, que bueno, pues vaya bajando y esto vaya aumentando, así como la balanza, ¿no? O así como lo vemos aquí. Y nos dice el maestro, Samael, que nos da esta educación interior, pues los tres factores de la revolución de la conciencia: el morir, el nacer y el sacrificio. Ustedes lo recuerdan, esos tres aspectos en la segunda sesión que estudiamos. El morir se refiere precisamente a eliminar estos aspectos negativos de nosotros mismos psicológicamente. El nacer es trabajar las energías que nosotros tenemos en el cuerpo correctamente, precisamente para poder eliminar esto. Y el tercero, el sacrificio por la humanidad, es hacer grandes obras sin abundancia. El tener ese amor, esa caridad por la humanidad. Que eso pues ahorita no existe, ya lo vimos en las noticias del sábado, ¿no? Lo que ocurrió el sábado. Y lo que probablemente haya ocurrido ahorita, ¿no? ¿Ustedes creen que esas personas tienen amor por la humanidad? Pues no, van, golpean, los medios matan y todo eso. Entonces, en esta educación interior, en esta educación que nos da el maestro Samuel para descubrir esa naturaleza interna, está precisamente en esa clave: morir, nacer, el sacrificio. Esto que estamos viendo es un repaso de lo que estuvimos viendo en sesiones anteriores, pero que esto nos conduce precisamente a lo que vamos a empezar a introducirnos poco a poco en esto que comentábamos del día de hoy. Entonces, si nosotros ya nos va quedando un poquito claro cómo está la situación actual en nosotros mismos, que es esta radiografía, y que ahora aquí se nos da la solución, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como vimos con el médico, pues hacer el tratamiento, llevar esto, ¿no? Y el llevar estos puntos, pues es lo que precisamente estamos estudiando, lo que estamos ahorita abordando poco a poco. Por eso decíamos, es tan importante que ahorita en estas sesiones, estas 15 que vamos a llevar, seamos lo más constantes para poder ir entendiendo el fundamento de esta educación. Si eso lo logramos, entonces vamos a pasar a un segundo nivel de estudio, en el cual ya va a ser teórico-práctico, en el cual ya vamos a poder emplear en nosotros mismos, experimentar en nosotros mismos estos aspectos tan importantes. Ahí no es de que se les convenza o que se les diga, bueno, pues es que pues lo tienes que hacer y si no lo haces, pues ni modo, ya no vengas, ¿no? Aquí somos muy respetuosos, no entramos en debates, no nos metemos en la vida de nadie, pero pues eso queda ahora sí que a criterio de nosotros, nuestra conciencia, si lo queremos hacer o no. Lo importante es ver cómo está la situación internamente, esto tan crítico. Y no se trata de alarmar, sino más bien de estar atentos, de ver qué está pasando con nosotros. Es como si se les preguntara ahorita, levante la mano, ¿quién de ustedes se quiere enfermar? No, pues nadie.
Bueno, ¿quién se quiere envejecer? Levante la mano. No, pues no menos. Bueno, ¿quién se quiere morir? No, pues, oiga, usted está loco, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué preguntas hace? Pues nosotros estamos llevando esos pasos sin darnos cuenta. Nosotros creemos que estamos bien, pero desafortunadamente no nos estamos dando cuenta que internamente está este grave problema, por el cual nosotros vamos a llevar estos pasos, esta forma de llevar ese descubrimiento, decíamos, de la conciencia, del alma. Porque ahorita pues nada más lo que tenemos de alma es lo que nos mantiene vivos. No nos damos cuenta que estamos respirando. Si alguien se le pregunta, ¿usted respira? Pues uno dice, sí, pues si no me muero, ¿no? Pero ¿está usted percibiendo su respiración? No, pues no, tengo muchos problemas, tengo mucho trabajo. Pues ¿cómo me voy a dar cuenta? Entonces no estamos fijando la atención. ¿Sí está pasando aquí el grado allá? Donde yo estoy? Sí, adelante. Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta cómo está funcionando esta máquina tan poderosa. Y aquí viene algo muy importante, porque nosotros, como vimos en el rayo de la creación, en otro de los temas, que descubrimos todos los cosmos que existen, vamos a mencionarlos para irlos recordando. Primero el ahí, ¿no? El absoluto, de donde surge todo, la creación. Se forma el primer cosmos, que es el protocosmos. Luego surge el agiocosmos. En este primero es todo el espacio infinito, en este son todas las galaxias. Luego sigue el macrocosmos, que es nuestra Vía Láctea. El deuterocosmos. Luego el macrocosmos, digo el mesocosmos. Este deuterocosmos es nuestro sistema solar, con todos los planetas y el Sol. El mesocosmos es nuestro planeta Tierra. El microcosmos, que somos nosotros. Y el tritocosmos, que son las regiones inferiores, lo que es el Averno, todo lo que hemos estudiado, ¿no? Que existe aquí de dolor y sufrimiento, ¿no? El infierno, que así lo conocemos. Entonces, toda esta generación de los cosmos es lo que el alma tuvo que ir pasando en nosotros hasta llegar a este punto, lo que estamos aquí, en el microcosmos hombre, que es el hombre, el ser humano. Cuando decimos hombre nos referimos a hombre y mujer, obviamente. Esto es un repaso de lo que estamos viendo, pero vamos al punto. Que nosotros cuando estamos en este punto, que estamos en el momento preciso para llevar a cabo todo este proceso y poder regresar al origen, como dijimos, ser dioses otra vez, ser hombres perfectos, ser superhombres. Tenemos que volver a regresar. Si se fue bajando, ahora hay que volver a subir. Pero si estamos viendo la radiografía de nuestra situación, que estamos en un 97%, ¿ustedes consideran que vamos para arriba o vamos para abajo? Pues vamos para abajo, ¿no? Vamos al tritocosmos, vamos al mundo del infierno, que así se conoce, ¿no? Donde dicen se oye el crujir y tronar de dientes. Y aquí hacemos la pregunta, ¿no? ¿Quién se quiere ir al infierno? No, pues ¿cómo? No, yo me quiero ir al cielo, ¿no? Por eso dicen, cuando me muero, pues me voy al cielo, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante. Tenemos que considerar estos tres factores tan importantes. Entonces, desconocemos que nosotros tenemos una constitución séptuple. Es decir, desde todo este origen tenemos una formación interna, una naturaleza muy fina y potente, que no nada más es el cuerpo físico.
Nosotros cuando llegamos aquí al microcosmos, que somos ahorita el hombre o la mujer, no nada más somos cuerpo físico. Y así como dicen, bueno, pues nada más tengo este cuerpo y nada más tengo una vida y pues hasta ahí, ¿no? Lo que pueda hacer, lo que pueda aprovechar ahorita y pues ya no, porque es la única. No, vamos descubriendo que hay leyes, que no somos nada más cuerpo físico. Existen otros 6 más que es importante saberlos, precisamente para irnos adentrando en el tema de hoy. Primero es el cuerpo físico, que es lo que somos ahorita como carne y hueso, ¿no? Segundo, un cuerpo etérico o cuerpo vital. Ahorita lo explicamos. El tercero, un cuerpo astral o de los sueños. El siguiente, un cuerpo mental. Continuamos con un cuerpo de la voluntad. Un cuerpo búdico. Un cuerpo del íntimo o del espíritu. Ahí están los 7 cuerpos que nosotros tenemos. Y esto, acuérdense, ¿qué significa cosmos? Cosmos significa orden. O sea, toda la creación tiene un orden, el cual se viene formando. Entonces, ese orden lo tenemos que estar llevando aquí, en el desarrollo de estos cuerpos, de irlos descubriendo, de ir notando que nosotros no nada más somos este cuerpo físico, o lo que la ciencia externa, la educación interior, no nos lo muestra, no nos lo da a conocer. Ahora nosotros lo estamos descubriendo acá en la educación interior. El cuerpo físico es el primero para poder seguir trabajando los demás. Nosotros vamos a ver más adelante cómo vamos a ir desarrollando o activando o reactivando estos cuerpos internos. El segundo también lo tenemos, es el cuerpo etérico vital. ¿Cuál es el cuerpo etérico vital? Pues es aquel que cuando llega la noche nos da sueño o tenemos que descansar y dormir, ese cuerpo sirve de soporte del cuerpo físico. Es decir, el cuerpo físico se relaja, descansa y precisamente el cuerpo etérico recibe todas las energías precisamente del cosmos superior para ir revitalizando, regenerando este cuerpo físico. Por eso cuando nosotros dormimos y despertamos, ¿cómo nos sentimos? Pues con energía, con fuerza. Pero también si dormimos muy poco, ¿cómo nos sentimos? Todavía cansados, ¿no? Que algo nos faltó dormir, porque el cuerpo etérico vital no cumplió completamente el recuperar las energías del cuerpo físico durante la noche. Entonces, ese es el cuerpo etérico. O también se conoce como ese que cuando en la máquina Kirlian ve el aura, ¿no? El aura que se forma en la gente, ese es el cuerpo etérico. Una persona que es clarividente, pues puede ver el aura de todos. Y ahorita hay una máquina que se llama Kirlian, que es precisamente esa. Y bueno, hasta ahí la ciencia ha investigado, ¿no? Pero de ahí seguimos al siguiente cuerpo, que es el cuerpo astral, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, o vamos a introducirnos un poco, el cuerpo de los sueños. Y ya de ahí continuaremos con el cuerpo mental, el de la voluntad, el búdico, y hasta llegar al búdico. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Una pregunta. Estos 7 cuerpos, bueno, antes que nada me presento, es la primera vez que vengo a la sesión, Manuel. Y mi pregunta es la siguiente: ¿esos 7 cuerpos los tiene el individuo desde que nace? Sí, sí los tenemos. Nada más, bueno, yo le quería comentar cómo está esto. Si todas las preguntas que tengamos, si gusta al final las concentramos
y ya todos con la libertad lo podemos hacer, pero adelantando su respuesta, sí los tenemos. Todos los tenemos, pero están como que adormecidos, están ahí sin movimiento, o sea, inertes por eso. Ajá, están mal, por decirlo así, exactamente. Pero sí los estamos ocupando, porque el etérico constantemente tenemos que dormir y se tiene que recuperar el cuerpo, ¿no? Como lo que mencionábamos ahorita. Y ya adentrándonos en el cuerpo astral o de los sueños, precisamente por el cansancio tenemos que dormir. Porque ¿por qué dormimos? Porque nos sentimos cansados, ¿no? Todo el arduo trabajo que se tuvo durante el día, desde que despertamos, abrimos los ojos, y todas nuestras actividades que llevamos en la educación exterior, pues obviamente sabemos que van siendo impresiones, o todo lo que vamos recibiendo de los defectos, ¿no? Que ya hice el coraje, o ya tuve un susto, o que estoy nervioso, o que ya me dieron esta noticia, o que soy muy feliz porque hoy es día de la mujer y me dieron muchos regalos, y me siento muy feliz, y así, ¿no? Todas esas emociones o impresiones que vamos recibiendo emocionalmente se quedan aquí energéticamente, ya dijimos, el defecto nos va tomando y va generando un desgaste. Por eso cuando llega la noche, ¿qué ocurre? Pues ya nos sentimos muy cansados. Ya lo que queremos es dormir, cenar y dormirnos. Entonces en ese instante, cuando entramos en esa parte ya de dormir, de descansar, surge un efecto muy interesante. Ya hablamos de los defectos y del alma. Nosotros nos tendemos en la cama para descansar. ¿Y qué efecto está ocurriendo energéticamente en nosotros? Pues inmediatamente lo que es el alma y los defectos van a salir del cuerpo. Para que el cuerpo etérico entre en su función de recuperar las energías. O sea, es como cuando ustedes cargan el celular, cuando se le acaba la batería, ¿no? Lo conectan y se empieza a recargar. Entonces, en el momento en que estamos durmiendo, están ahí los defectos, no, salen, se van a otra dimensión o a otro punto, ahorita lo vemos. El alma también sale del cuerpo. Este mismo efecto también ocurre cuando es la muerte. Esto ahorita vayan a tomar en cuenta para la próxima sesión, para que la vayan ligando en ese aspecto. Entonces, nosotros dormimos, sale como si lo pudiéramos ver así en una pantalla, el alma y los defectos. Entonces, el ser humano pues está ahí con el cuerpo etérico recuperando la energía. En ese instante que sale ese cuerpo, ese defectos y alma, empieza a suceder todo el proceso del sueño, en el cual desafortunadamente no nos damos cuenta de que ya soñamos. Muchas veces le preguntamos a la gente, oye, ¿qué soñaste? Y de tantos problemas que tiene, o tantos acontecimientos desagradables, o que está enferma o enfermo, pues si no, pues creo que ya ni sueño, no tuve ningún sueño. Creo que sí descansé porque no soñé nada. Pero eso es falso, porque en realidad sí se está teniendo un sueño, pero no lo estamos de una manera consciente dándonos cuenta que existe este cuerpo astral. Es el astral de los sueños, porque precisamente ahí se va llevando un efecto muy interesante con el cuerpo etérico. Se va llevando un proceso de, ya sea de tener eventos internos durante el sueño que pudieran ocurrir o que ocurrieron. Nosotros hemos tenido una infinidad de sueños diversos o pesadillas también. Todo eso en este cuerpo astral o cuerpo de los sueños representa algo, un mensaje, hay un simbolismo, hay algo que nos está avisando que está ocurriendo o que va a ocurrir o que ya ocurrió, pero nosotros lo desconocemos. Entonces aquí nosotros vamos a aprender cómo utilizar ese cuerpo de manera consciente. ¿Sí me explico? De poderme dar cuenta
que yo estoy soñando, que estoy en otra dimensión. Porque ahorita desafortunadamente lo estamos llevando de forma inconsciente. Nos acostamos, dormimos, roncamos y despertamos y otra vez la rutina. Y fíjense qué desperdicio hemos tenido en nuestra vida de poder utilizar este cuerpo tan importante de los sueños. De que, por decirlo, es una herramienta tan importante que a mí me va a servir para todo lo que yo tenga presente. Fíjense algo bien interesante. Si una persona tiene 30 años, o se dice que de la edad que tiene una persona, la tercera parte de su vida la vive en el cuerpo astral. Entonces, imaginemos una persona de 30 años, ¿cuántos años ha tenido el cuerpo astral o de los sueños? Pues 10 años, ¿no? Imagínense decir, ay, bueno, 10 años he estado soñando y he estado... Pues sí, pero ¿te acuerdas de tus sueños? ¿Sabes qué significan tus sueños? No, pues no. Por eso dicen, ya ni sueño. O sea, fíjense, una persona que dice, ya ni sueño, ya está en una situación, pues no le podemos decir perdida, ¿no? Pero sí está crítica su situación por los defectos, porque ya no se puede dar cuenta de eso. Pero gracias a la educación interior, vamos a poder ir conociendo poco a poco cómo manejar este cuerpo, cómo descubrirlo dentro de las potencialidades que hablábamos en un inicio, de esas facultades que tiene esta máquina tan poderosa. Entonces, el cuerpo etérico está aunado con el cuerpo físico, acuérdense. El cuerpo etérico es de soporte, en las noches está actuando y recuperando la energía. El cuerpo astral es una tercera parte de nuestra vida. Entonces ahora estamos en el momento precisamente para saberlo manejar, conocerlo, porque aquí se están manejando dimensiones muy importantes que también el ser humano desconoce. El cuerpo físico se maneja en una tercera dimensión. ¿Cuál es esa tercera dimensión? La que conocemos todos comúnmente, largo, ancho y alto, ¿no? Y eso pues lo estamos llevando aquí en el cuerpo físico. En el cuerpo etérico se maneja la cuarta dimensión, lo que viene siendo el tiempo. Continuando con el cuerpo astral, se maneja otra dimensión que es la quinta. Y al igual que el cuerpo mental. Para, bueno, llegar a estos últimos, a la sexta dimensión, que eso los vamos a ver más adelante, pero ahorita lo vayan tomando en cuenta, y llegar a una séptima dimensión, a ese aspecto, pues, del triángulo logoico, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Nada más lo mencionamos, porque ahorita, bueno, vamos iniciando, nos estamos introduciendo. Ya nosotros quisiéramos saber ya todo ahorita, que nos dijeran cómo se hace y qué tengo que hacer, o qué tengo que, pues, ponerme, no sé, que me digan o tomarme, ¿no? No, tranquilos. Esto es un aspecto práctico que vamos a poner en marcha cada uno de nosotros en el siguiente ciclo de estudio. Ahorita es introducirnos únicamente, conocer cómo es este cuerpo astral de los sueños. Ya decíamos, este cuerpo astral tiene tres características muy importantes, o tres fases, por decirlo. Una fase es un estado germinal, por llamarlo así. Otra desarrollada. Y la otra súper desarrollada. ¿Esto qué quiere decir? Son tres niveles que el sueño se va a ir dando en nosotros, o poder ir descubriendo qué está sucediendo con el sueño, o con este cuerpo. ¿Sí? El germinal es cuando ya una persona que duerme, pues ya por lo menos se da cuenta que está durmiendo, ¿no? Y que sueña, ¿no? No sabe qué significa, pero sabe que sueña, ¿no?
Y yo creo que más se da cuenta cuando tiene una pesadilla, ¿no? Porque yo creo que todos hemos tenido pesadillas y dicen, ay, no, no quiero que pase, ay, qué bueno que fue un sueño, decimos así, ¿no? Espantados. Y es muy cierto, porque no queremos que pase. Pero es esa fase como germinal, o sea, apenas está nosotros detectando solamente que ya por lo menos soñamos. La siguiente, la desarrollada, es cuando nosotros ya empezamos a interpretar estos sueños. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo esto? A lo mejor son cosas del pasado que tuve en otras vidas o desde pequeño, etcétera, etcétera. O cosas que pueden venir del futuro, no nada más del pasado, sino también del futuro. Entonces, ahí se va ya desarrollando, porque va en un proceso de irse dando cuenta ya en forma consciente que está sucediendo durante este periodo, que generalmente es de 8 horas, ¿no? Si dividimos las 24 horas entre 3, son 8 horas. Habrá quien duerma menos, habrá quien duerma más. Entonces, esa fase desarrollada ya empieza a detectar poco a poco. Y la siguiente, la súper desarrollada, es aquella que ya tiene un control o sabe del manejo de esto. Ya conoce qué leyes están trabajando, cómo interpreta la simbología. Cada que sueña ya puede saber o conocer qué es lo que viene. Aquí vienen situaciones que vamos a revisar ahorita sobre, bueno, grandes iniciados que tuvieron esas facultades, que las fueron desarrollando así como nosotros. De ir en este proceso poco a poquito, o sea, suavemente. Por eso nuestra enseñanza no debe de haber presión, no debe de haber prisa. También algo bien importante que necesitamos saber nosotros, ahorita que nos estamos formando en esto, es que no estamos compitiendo. Esta educación no es de competir, que nos vaya quedando claro. Porque alguien quiere decir, no, pues yo quiero ser el más sobresaliente. Así como lo manejamos en la educación exterior, ¿no? Y digan, bueno, pues en este curso, fulanito de tal ha sido el ejemplo porque es el que ha preguntado más, el que ha venido más, se le ve mucho interés, ¿no? Como dijimos, nosotros somos muy respetuosos de cada quien, pues si gusta a bien venir o que no puedan venir, no hay ningún problema. Sabemos finalmente que todo esto es para nosotros, no es para ver a quién puedo mejorar o a quién corrijo, no, no, es para mí. Si puedo ayudar, eso es muy bueno, porque viene siendo este aspecto, el sacrificio por la humanidad. O sea, hacer grandes obras sin abundancia. Si puedo ayudar, lo puedo hacer. Pero si no, no hay problema. Les digo, no hay presión, no hay prisa, no hay competencia. Esto que nos quede bien claro. También no se trata de entrar en debates, ¿no? A ver quién tiene la razón y a ver quién no, y a ver qué opinan. Y bueno, pásense aquí los que sí, los que acá los que no. No, no, no. Está todo tranquilo. Por eso volvemos a remarcar que no hay que sacar conclusiones de todo esto. Si quisiéramos, pues ya saber todo perfectamente y empezarlo a aplicar, ¿no? Pero este es un proceso muy lento. Si pusimos el ejemplo simplemente de este cuerpo astral, que es una tercera parte de nuestra vida, y si estamos hablando de una persona de 60 años, pues cuántos años ya desperdició del sueño, ¿no? O sea, que no pudo corregir, o sea, conocerlo y poderlo utilizar correctamente, pues estamos hablando de 20 años, ¿no? Más o menos. Pero bueno, aquí no importa la edad tampoco de la enseñanza, ¿eh? Esto, recuerden, es muy importante. Podemos desarrollar la inmortalidad. Acuérdense cuando la primera sesión que dijimos, en la educación exterior decimos que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, ¿no? Pero en la educación interior nacemos, crecemos, nos desarrollamos, pero no morimos. Y entonces es lo que dice, ah, caray, pues ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo alguien inmortal? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo? ¿Qué me tomo? ¿Qué hago? No. Simplemente
Si estamos entendiendo esta radiografía de cómo estamos, dijimos, ¿qué nos generan los defectos? Enfermedades, vejez y la muerte, ¿no? Lo que les preguntamos, ¿quién quiere enfermarse? ¿Quién quiere envejecerse? ¿Quién quiere morirse? Pues nadie. Entonces, ya cuando no hay defectos, pues surge el alma, ¿no? Ya es un estado ya muy elevado que, bueno, podemos estar visitando las otras dimensiones. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo más adelante. Ahorita es ver el panorama, hacia dónde vamos. A regresar otra vez a ese origen de perfección. De eso que se dijo, vosotros fuisteis dioses, mas habéis olvidado. Entonces, tenemos un trabajo muy fuerte que hacer. Pero bueno, ahora enfocado a este trabajo de los sueños, ¿qué es lo que genera el cansancio para dormir? Pues ya dijimos, ¿no? Toda la serie de defectos que se van cargando en el cuerpo físico y que generan ese cansancio. Y tenemos que dormir. Entonces, ya estamos conscientes de eso en cierta forma. Ahora, ¿qué tengo que hacer para yo empezar a detectar que yo duermo? Que ya no me quedo dormido y perdido en el sueño, sino que ya estoy detectando que estoy durmiendo. Bueno, pues en ese momento, ya a través de un proceso práctico, se empieza a desarrollar. Pero antes de entrar a ese punto, nosotros tenemos que conocer qué tipos de sueño hay. Como dijimos, estas son unas fases que vamos llevando a cabo. Pero los tipos de sueño, estos son los más importantes. Que primero se conoce como el sueño mecánico. Este sueño mecánico deben saber que es el que todos manejamos. De todas maneras, de que llega el cansancio, se duerme y al día siguiente hay que levantarse temprano para seguir con las actividades cotidianas, ¿no? Y que llega la noche y otra vez hay que dormir y volver a pasar lo mismo. Pero ¿qué característica tiene este sueño mecánico? Pues simplemente que se está proyectando en el sueño lo que a nosotros nos ocurrió durante el día. Si lo vemos, si hubo una serie de impresiones muy fuertes, a lo mejor desagradables o a lo mejor muy bonitas durante el día, es lo más seguro que en la noche se va a proyectar. Porque así es. En la noche el defecto queda grabado con esa impresión y en este nivel del cuerpo, en esa dimensión, también hay defectos. Y esos defectos ahí se proyectan. Vamos a poner un ejemplo que pues nos da muchas veces nuestro director de esta institución. El señor Roberto decía que él cuando pues era estudiante que iba en la universidad, pues tenía un examen y que tenía que prepararse para hacer el examen, ¿no? Pero pues ahí entre los compañeros ya de que luego se pasan los exámenes, ¿no? Y pues él se lo habían pasado, ¿no? El examen y pues ¿qué resultado tuvo? Pues sacó buena calificación. Pero resulta que ya en la noche de ese día, cuando aconteció ese suceso, en la noche vino eso de que pues estaba ahí en el examen y el profesor se le acercaba y le decía, a ver, ¿qué es lo que traes ahí guardado? Y como él pues se había guardado el acordeón aquí, pues lo tuvo que sacar y entonces empezó el problema, ¿no? Y él despertó y dijo, ay, qué bueno que era un sueño, ¿no? O sea, fíjense, o sea, ahí en ese sueño mecánico se proyectó lo que en la mañana o en ese día había sucedido, ¿no? De que ahí cometió él un error o de que alguien dice, bueno, pues me pongo listo y copio el examen y ya, no paso. Entonces, así nosotros normalmente trabajamos esto, ¿no? El sueño mecánico constantemente está proyectando. Algunas veces pueden ser de situaciones del pasado, ¿no? A lo mejor de que falleció nuestra abuela o un ser querido y resulta que me está llamando en todas las noches. O sea, hay una serie de misterios o de incógnitas que uno dice, bueno, ¿qué significará eso? ¿No será que ya me quería morir yo? Ya me está viniendo a llamar. O sea,
Empezamos, vean, la cuestión mental a imaginarnos, luego a sentirlo, ¿no? Porque me empieza a dar miedo, no, mejor ya no me voy a dormir, o voy a ver mejor una película, voy a leer un libro, voy a pensar mejor en mi príncipe azul, o mejor en una chica que quiero mucho, y a ver si eso sueño, ¿no? O sea, vean, todo eso es mecánico, finalmente, ese tipo de sueños, porque estamos proyectando. ¿Sí nos queda claro? Entonces, este es el sueño común y corriente que maneja la humanidad. El siguiente tipo de sueño es el profético. O premonitorio. Ese tipo de sueño ya es un poco más avanzado. Aquí ya la persona empieza a detectar que sí está soñando y que está observando qué está sucediendo. Por ejemplo, el que se da de cuando fue el terremoto aquí en la Ciudad de México, si se acuerdan, ¿no? En el 85 me parece, no sé en qué año fue. Había personas que tuvieron ese sueño. Hay experiencias de gente que tuvo ese sueño de que venía un fuerte temblor y que iba a acabar con la ciudad. Entonces, ahí en ese sueño ya se le estaba dando un aviso. Y esa persona, bueno, que muchas veces hay gente muy susceptible energéticamente que puede detectar todo eso, ¿no? No sabe por qué le pasa, pero tiene esa facultad, o sea, de poderla percibir, pero no sabe. Ahí se le dio ese aviso. Y así, todos esos avisos en los sueños vienen de arriba, vienen pasando acá. Por eso llegan primero al cuerpo astral para que luego en el cuerpo físico cristalice. Por eso es tan importante que nosotros vayamos descubriendo y utilizando este cuerpo que tenemos, el cuerpo astral, y que se ocupa, ya dijimos, una tercera parte de nuestra vida. Entonces, este sueño profético, pues ya nos empieza a dar avisos, nos empieza a decir qué va a suceder, o también puede ser lo contrario, no nada más para el futuro, sino para el pasado, saber por qué ocurrieron las cosas. O sea, ir detectando y descubriendo a través de simbolismos, porque en los sueños hay muchos símbolos. Hay escenas, hay números, hay colores, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vamos a ir nosotros descubriendo, conociendo. No ahorita en esta sesión, como dijimos, vamos a ir poco a poco a través de técnicas ya prácticas, pues cada uno experimentando. Entonces, como dijimos, este sueño profético también lo vimos en pasajes bíblicos, como José el Soñador. No sé si han escuchado la historia bíblica de José el Soñador, en el cual él pues era hijo de Jacob y que bueno, lo vendieron como esclavo ante los egipcios, ante el faraón. Y que ahí él, bueno, tenía esa facultad de interpretar los sueños. Y entonces él ayudó a uno de sus compañeros de los reos de ahí, pues para que lo liberara. Y aquel compañero, pues muy agradecido, le dijo, bueno, pues ¿qué puedo hacer por ti para ayudarte? Le dijo a José. Dijo, bueno, pues yo te avisaré. Y dice, bueno, voy a hablar con el faraón. Pero pues, en ese entonces el faraón tuvo un sueño y él quería buscar a alguien que le pues adivinara o le dijera el significado de su sueño. Y entonces ahí este compañero le dijo, o le habló de José. Y entonces José fue con el faraón y le dijo, bueno, a ver, ¿cómo puedo saber si tú me estás diciendo la verdad? Dice, bueno, pues primero déme oportunidad el día de mañana de conocer su sueño y yo le digo qué fue lo que pasó, se lo interpreta. Y así fue, José el soñador tenía esa facultad y se lo dijo al faraón. Tal vez así que el faraón se quedó sorprendido y pues lo volvió como regente de esa zona de Egipto. Entonces, ahí tenemos pasajes muy interesantes en el cual hay personas que han desarrollado ese sueño profético y dan ese aviso. Así como pues, los que han pasado con Daniel también, o con el mismo padre de Jesús, ¿no? El José, que a través de un sueño un ángel le da el aviso de que tenía que irse a Egipto. Entonces,
ya estas personas tenían un cierto porcentaje de conciencia despierta para poder interpretar estos sueños, que son proféticos, ya empiezan a suceder, ¿no? Con anticipación ellos se dan cuenta que va a ocurrir y se pueden solucionar cosas. Tercero y último, el tercer tipo de sueño es el controlado. Este tipo ya de sueño controlado, bueno, pues ya es mucho más elevado, ya es más perfecto, porque en este tipo de personas o que lo manejan, pues su conciencia obviamente ya está muy despierta. Ya no hay tantos defectos en esa persona. Ha trabajado, como dijimos, a través de este proceso y lo ha descubierto en forma pues ya controlada, como dice el sueño, de poder incluso viajar o tener conocimiento del planeta, o sea, de conocer, por ejemplo, el mesocosmos, que es nuestro planeta Tierra, ver qué está sucediendo, tener ese conocimiento, así como ahorita que nosotros estamos en esta clase atendiéndola, él en otro estado, puede estar aquí presente, pero en otro estado, que se le llama ciencia ginas, el cuerpo físico puede estar en otro país o en otro planeta, al mismo tiempo. Y van a decir, caray, pues entonces esas películas no son de ciencia ficción. Ahí es donde empezamos ya a confundirnos, ¿no? Pero no, o sea, aquí es un trabajo de esa potencialidad, por eso se está manejando la quinta dimensión. Es algo que, bueno, dicen, ¿cómo será? Y entonces, ¿qué me irá a pasar? O entra la duda y así. No, esto no es para espantarse, ni para pensar si vamos a quedar bien o mal, o retrasados, o qué sé yo, ¿no? O también de que no vayamos a querer pensar que vamos a ser poderosos y entonces querer invadir, ¿no?, tal país ya, como hacen algunos, y pues soy tan poderoso porque ya tengo mis facultades al 100%, ¿no? Y voy a dominar al mundo, ¿no? Finalmente es otro defecto muy, muy peligroso, ¿no?, si lo estamos revisando tranquilamente. Entonces, este sueño controlado, obsérvenlo, ya es el desarrollar aspectos, pues ya muy superiores. Esto que mencionábamos en un inicio, ya un aspecto de perfección, de ser un Dios, ¿no? Como dicen, Dios está en todos lados. Pues sí, pero nosotros podemos ser ese Dios, en cualquier lado podemos estar. Y es como ahorita, hay muchos seres de perfección aquí con nosotros, no los podemos ver, no los podemos tocar, pero están aquí. ¿Y quiénes son esos seres? Bueno, pues los que han existido, potestades, ángeles, arcángeles, etcétera, grandes iniciados, que todavía, pues, desgraciadamente estamos en un porcentaje de lados así cegados, que el defecto no nos deja permitir ver eso, tener esa clarividencia y decir, caray, pues sí, están esos grandes seres aquí con nosotros y nos están ayudando. No sabemos cómo nos ayudan, pero aquí están. Pero eso poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Y esto es bien importante, conocer que cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío y ese derecho en cada uno, sin importar la condición en que nos encontremos. Porque aquí alguien puede decir, no, pues yo ya tengo 95 años. Qué lástima que no le encontré esta educación antes, ¿no? No hay problema. O alguien que diga, no, pues ya no voy porque me falta un dedo y tengo diabetes y aparte no veo bien y así. ¿A qué voy? Pues hacen prácticas muy importantes y pues yo me faltas. No, nadie está limitado. El problema de la limitación no está dando esto que está en ese gran porcentaje. También no se trata de que lo interpreten a que aquí curan, porque ha habido personas que dicen, no, pues yo te invito, ve ahí, dices, voy a ayudar a la humanidad, y entonces ve esas pláticas porque ahí curan, ¿no? Esa persona no entendió el mensaje, ¿no? Dice, ahí curan, y pues viene esa persona creyendo y pues nunca le dijeron cómo se curaba, ¿no? Dijeron, no, pues eso es una mentira, a mí me engañaron. ¿Sí lo vemos? Entonces, hay que ir entendiendo suavemente esto, por eso se les pide mucha paciencia.
Decimos, apenas nos estamos introduciendo, vamos conociendo todo el panorama, hasta dónde podemos llegar. Pero ese es un trabajo, dijimos, de nosotros mismos. Entonces aquí, en este sueño controlado, pues también encontramos ejemplos, ¿no? Como San Antonio de Padua o San Martín de Porres, ¿no? Que ellos se podían transportar, así un cuerpo físico, a otros lugares, ¿no? Así marcan las historias. No vamos a hablar ahorita mucho de eso para no entretenerlos, pero ustedes lo pueden, pues, estudiar o revisar, ¿no? Para que, pues, vayamos detectando cómo el cuerpo de los sueños o el cuerpo astral se va desarrollando en cada uno de nosotros. ¿Y a qué grado podemos llegar de perfección, ¿no? Qué importante sería para nosotros ahorita estar aquí y estar conociendo del planeta o del sistema solar, qué está sucediendo. Pero sabiéndolo utilizar. Porque también, si está entrando esto, los efectos, alguien puede decir, no, pues me voy a meter en la vida de Juanita, ¿no? A ver qué está haciendo. Y ahorita que puedo aprovechar. No, eso está mal. O sea, nosotros no tenemos que ser muy respetuosos, eso no se puede hacer. Hay que utilizarlo correctamente, entender toda esta enseñanza, toda esta potencialidad que existe. Entonces, volviendo al sueño mecánico, como dijimos, ahí estamos repitiendo lo que nos sucede en el día, son todos nuestros deseos, o sea, es todo lo de los defectos. Todos los deseos, acuérdense, es algo que quiere el defecto, saciar o cumplir, ¿no? Por eso se llama así. Entonces, el cuerpo astral o de los sueños también se conoce como de los deseos. También así lo pueden encontrar, lo pueden conocer, de los deseos. Porque se está entrando en ese proceso inicialmente, así como lo que estamos ahorita, ¿no? A través de ciertos deseos vamos proyectando en ese sueño mecánico. Ahora decíamos, cuando dormíamos, ¿qué es lo primero que sale del cuerpo? Pues dijimos, el alma y los defectos. Esto, si lo pudiéramos ver así clarividentemente, es como si salimos así, como levitando del cuerpo, y hay un hilo, así como en el bebé, cuando está en el vientre, que nace, lo une el cordón umbilical. Así nosotros tenemos ese hilo que se llama antakarana. Ese hilo plateado es el que da o maneja esa energía en el cuerpo para darle vida. Por eso dicen que cuando uno se duerme, es como si estuviera uno muerto, ¿no? Y sí es cierto, porque cuando uno se muere, ahora lo van a estudiar en la siguiente sesión, pues sale del cuerpo también el alma y los defectos. Pero con el detalle de que este hilo, cuando llega la muerte, nosotros es cortado. Cuando es en los sueños, volvemos a regresar otra vez al sueño cuando despertamos, porque ese hilo nos mantiene alejados. O sea, así como si nos estuviéramos conectando, estamos en el planeta o estamos en otros planetas o en otras ciudades o países, ese hilo ahí va con nosotros por todos lados. Y cuando despertamos, pues otra vez nos volvemos a incorporar. ¿Qué pasa con algunas personas cuando pues se despiertan súbitamente? O las despiertan, ¿no? Que dicen, ya despiértate, mijito, ya se te hizo tarde para ir a la escuela. ¿Cómo se despierta el niño? Se despierta todo así como sonámbulo, como que no sabe, porque todavía no ha regresado completamente el alma y los efectos al cuerpo. Aquí muchos preguntan, entonces, ¿una persona que es sonámbula le sucede eso? Sí. Una persona que es sonámbula, yo creo que han sabido casos ustedes de esas personas que están en ese efecto. O sea, ya están detectando que están en ese cuerpo, o sea, pero están en forma inconsciente. Andan como deambulando, como el fantasma, ¿no? También. Pero el fantasma lo vamos a ver más adelante, ¿qué es eso? Ahora cuando hablemos de la muerte, ¿no? Entonces, ese sonámbulo está en esa fase, que anda caminando, sabe que está en cuerpo astral, pero no está consciente de eso. Y por eso hay gente que se levanta en las noches y ahí va la persona y dice, no,
acuesta, ¿no? O lo vuelven a acomodar. Pues ese efecto. Y su hilo, el antacarana, lo está llevando por todos lados. Por eso ese hilo todas las noches lo está trabajando. Y vean algo bien interesante, que hay que reflexionar. Se preguntarán, bueno, ¿y ese hilo cómo se le hace para que no se rompa o se mantenga así? Pues hay leyes que se están manejando en cada uno de los cuerpos. Esas leyes vienen establecidas para cada uno de ellos. Ahorita lo voy a mencionar brevemente. En el cuerpo físico existen 48 leyes. En el cuerpo etérico, el cuerpo astral 24, en el mental 12, en la mental 3 y en el último 2. O sea, así están establecidas. Pero en el específico de los sueños o el astral, precisamente hay otro tipo de leyes. ¿Cómo podríamos nosotros saber o descubrir que estamos soñando? Pues dicen, hay que dar un brinco o hay que estirarse un dedo. O sea, hay que darnos cuenta que esa ley, si la hacemos aquí, pues no nos vamos a estirar. Pero si estuviéramos realmente soñando, este dedo se nos haría así alargado, así como vemos con las personas, ¿no? En las caricaturas o en las películas, ¿no? O que están flotando en el aire, así como el astronauta que está flotando, así estaríamos en ese sueño, porque hay otras leyes. Así como ahorita en el cuerpo físico, una ley tan conocida es esta, ¿cuál es? La ley de la gravedad, ¿no? Esa es una de las 48 leyes que hay, ¿no? Pero esa no existe en el cuerpo astral. En el cuerpo astral está algo contrario, está la levitación, está en ese estar en movimiento, volando o flotando. Hay gente que en sus sueños se ha dado cuenta de que vuela, ¿no? Y no sabe por qué está volando. Sí se está dando cuenta que vuela, pero no está consciente de que está volando, o está flotando, o está levitando. Entonces, cuando nosotros entremos en ese proceso de irlo desarrollando poco a poco, este trabajo de los sueños, nos vamos volviendo conscientes y entonces sabré utilizar y darme cuenta. Vamos a poner un ejemplo. Es como si ahorita de repente por aquí entrara un elefante, ¿no? Y ustedes dirían, pues, un elefante aquí, ¿qué hace, no? Pues, se me hace que estoy soñando. Entonces, uno para reflexionar y darse cuenta se estira el dedo o da un brinco, ¿no? O sea, puede dar un brinco y ahí se puede dar cuenta que está en un sueño. Entonces, esos son aspectos que ahorita tips que nosotros les vamos dando para que nos vayamos adentrando poco a poco. Irnos dando cuenta que estamos soñando. De no pasar el sueño como siempre, así que, pues luego no sé si estoy soñando, ¿no? Pero esto forma parte de algo que nos hace reflexionar y tomar y saber si algo está sucediendo en este cuerpo o en el otro cuerpo, en los sueños. ¿Sí queda claro? Ahí vamos a ver técnicas más adelante. Hay una parte que se llama la yoga del sueño, los tipos de sueño. Hay libros también si los quieren revisar o estudiar un poco para seguir profundizando en el estudio. Está el de psicología onírica, o también está el libro del matrimonio perfecto que habla sobre los sueños. Ya eso queda a su criterio, nada más les damos la referencia, ¿no? Ahorita, pues hasta aquí vamos a dejar esta parte de esta introducción a lo que son los sueños. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de esto que acabamos de ver. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Sí, díganme. Me llama la atención que esas 7 partes que mencionas, ¿Los 7 cuerpos? Ajá. son muy análogas a lo que viene siendo los chakras. Bueno. Y los niveles. Y cuando llega uno al mayor, pues es cuando ya estamos en una dimensión. Sí. Y usted que habla ahorita de los chakras, eso los vamos a estudiar más adelante, porque son centros energéticos que nosotros tenemos. Es como nosotros ahorita lo que conocemos en esta tercera dimensión, o así lo que estamos físicamente. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5, ¿no? El oído, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, ¿no? Están los 5. Pero desconocemos que hay otros 7 muy importantes.
Y esos los tenemos que ir descubriendo. Así como ahorita vamos descubriendo que no nada más somos cuerpo físico, sino hay otros 6 más adicionales. Y que ya dijimos, volvemos a enfatizar, todos los tenemos. Todos, a pesar de que si tiene una enfermedad o que le falta una parte del cuerpo, o si es muy grande, o si también es bebito, o lo que sea, eso no importa. Lo importante es esto que decimos, trabajar en esto. ¿Cómo? A través de pues esta fórmula, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? De qué se trata, ¿no? Para la próxima clase es muy importante, espero no falten, porque se va a hablar de este aspecto, esos misterios de la muerte. Y bueno, hay personas que dicen, ay, no, yo no quiero saber de la muerte porque me da miedo, ¿no? Ni me lo mencionen, ¿no? Pero nosotros necesitamos saber eso. Necesitamos descubrir ese misterio. ¿Qué está ocurriendo? Estamos viendo cómo hay muchas leyes también muy importantes y que, bueno, pues no las estamos utilizando correctamente. Y no es por negligencia que no las queremos usar, sino simplemente este aspecto de los defectos que nos impiden trabajar con ello. Sí, bueno, hablas de los defectos y creo que, bueno, cuando hablas de los defectos es cuando uno busca un equilibrio en su vida, ¿no? Lo que es inteligencia emocional, salud mental, estar equilibrado, ¿no? Para consigo mismo, con tu alma, ¿no? ¿Sí está bien o? Bueno, aquí la cuestión es lo que decíamos, los defectos que generan en nosotros. Ya dijimos, enfermedades. Sí. Si hay una enfermedad, usted va a estar equilibrado emocionalmente o mentalmente. Pues no, porque no está sano completamente. Hay un desequilibrio que repercute, ya sea en el aspecto intelectual, en el emocional o en los hábitos. Eso lo vamos a ir estudiando, porque esa es la forma en que el defecto trabaja. Cuando un defecto llega, por los 5 sentidos, lo primero uno que ve es una impresión. Usted ve un choque o ve algo que pasa o que lo quieren asaltar. ¿Qué pasa? Dice, me quieren matar. Es lo primero que piensa, porque ahí está en el centro intelectual ese defecto del miedo. Segundo, en el centro emocional que genera. Ay, no, me empieza el corazón a latir, ¿no? Vean cómo el defecto trabaja. Primero en la mente dice, me quieren matar. Segundo, el corazón empieza a latir. Ya la emoción dice, no, ya no voy a vivir. Y mi familia, entonces. Y tercero, ¿qué hago? Pues corro, o huyo, o le disparo. Esa es una forma, ese es el desequilibrio que existe. O sea, sí, es la inteligencia emocional, todo eso es de la educación externa. Por eso, tal vez no conviene ahorita combinar o mezclar algunos aspectos. Por eso les pido un poco de paciencia y no sacar conclusiones. Era lo que hablamos en un principio. Usted va a ir descubriendo cómo se va llevando todo este proceso, porque no es como decíamos, ahorita sí traemos muchos conceptos y no está mal. O sea, hay una tendencia a la justificación de eso, pero hay que saber por qué. Y eso por ahorita no se los podríamos explicar porque o se van a confundir o no van a entender. Va a decir, pues ya estoy hecho bolas, primero me dijeron esto y ahora me hablan de esto, ¿no? Entonces, por eso les pedimos mucha paciencia en esto, y no sacar conclusiones. Ahorita entender el panorama, cómo estamos, qué tenemos que hacer, y bueno, lo que hablamos el día de hoy, cómo este cuerpo tan importante que estamos utilizando en todas las noches, lo podemos empezar a desarrollar correctamente hacia un aspecto superior. Todo lo que nosotros estemos estudiando aquí es tendiente hacia lo superior. Nunca se nos está hablando, pues a ver, como hay casos, ¿no? Gente que en el astral puede desarrollarlo negativamente. Pero a nosotros, pues eso no nos incumbe empezar a hablar sobre espiritismo, mediums o cosas así. Eso no tiene caso. Porque ese es un daño tanto para uno como para las demás personas. Entonces, todo lo que estemos nosotros revisando, sí les pedimos mucha paciencia para irlo entendiendo y no sacar conclusiones.
Porque a lo mejor tenemos mucho conocimiento de lo externo, pero queremos adaptarlo, es lo que queremos siempre, como que adaptar lo externo acá a lo interno, y eso no es posible, porque por eso está el desequilibrio. La tendencia de lo más pesado es la educación externa, pero hay un desconocimiento de esto y necesitamos irlo conociendo para que entonces veamos el panorama realmente como es. ¿Sí me explico? Entonces, sí le pediría a lo mejor un poco de paciencia, o sea, y que no saquemos conclusiones. Cada uno de nosotros lo vamos a ir descubriendo, eso es lo importante. No es de que yo lo convenza a usted o los convenza a todos, ¿no? De que no, ya les garantizo que el próximo año ya van a tener el sueño controlado, ¿eh? Pues no, este es un grave error. Porque esto es un trabajo de cada uno de nosotros. Esto depende de cuántos defectos tengamos, cuánto porcentaje de alma tengamos, cuánto karma estamos teniendo. Hay gente que tiene más karma, menos karma, o sea, más defectos, menos defectos. Entonces, pues ahora sí que es un trabajo de cada uno de nosotros que tenemos que estar desarrollando. Uno se les dice cómo hacerlo, pero ya cada quien pues, está en su libre albedrío de hacerlo, ¿no? O decir, bueno, pues muchas gracias, no me convencieron de estas pláticas y bueno, no hay problema, seguimos siendo amigos, no pasa nada. No estamos presionando, no nos estamos obligando, no les estamos cobrando tampoco, porque la enseñanza es gratuita. Obviamente los libros sí tienen costo, ¿no? Pero es con lo que se sostiene la asociación, ¿no? Pero vaya, la educación, ya sea aquí en México o en otro país, es lo mismo. No se cobra, es la misma enseñanza. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar esta sesión y los esperamos el próximo jueves. Silvia. Dentro de los cuerpos que mencionaste, ¿no hay un cuerpo emocional? Dentro de las emociones. Bueno, ese es un centro que tenemos en la gente. O sea, eso es el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. O sea, son centros, es como decir, bueno, mi cerebro, mi corazón y las partes de la médula espinal y del sexo. Pero eso lo vamos a seguir viendo, no se preocupe. Perdón, y dentro del cuerpo etérico, entre el etérico y el astral, a mí me suenan parecidos o a lo mismo. Finalmente, en el cuerpo etérico, yo entiendo, de acuerdo a lo que dices o dijiste, que se recupera como la energía, Sí. como el descanso para recuperar la energía. Es recuperar la energía. Y el otro tiene que ver el astral completamente con eso. Sí, por eso es que se maneja en otra dimensión. Sí, es que están. Sí, esto ayuda, esto es como si no hay etérico, no hay vida. Por eso se llama vital. Porque ahí es cuando el antacarana se rompe y deja de existir la persona, ya no hay cuerpo etérico y por lo tanto ya no hay cuerpo físico. Por eso esa sesión la vamos a ver el próximo jueves. Por eso les pedimos no vayan a faltar, para que quede bien claro con lo que vimos hoy y lo que van a ver en ese misterio de la muerte, ¿no? Tan importante. Bueno, pues les agradecemos mucho y una felicitación a todas las damas. Entonces esperamos aquí.